La mentira salió de mi boca antes de que pudiera pensarla. Tráfico, dije. La palabra sonó hueca, falsa, en el silencio del coche. Miguel estaba en el asiento del copiloto, mirando el GPS del tablero que mostraba claramente nuestra desviación no planificada. ¿Por el centro? El camino principal es más rápido, había preguntado, su voz casual, sin sospecha, pero mi corazón se había disparado. No era tráfico, era un impulso, una necesidad oscura y punzante de pasar por esa calle, la calle donde Javier vivía, o donde solía vivir. El desvío fue intencional, un pequeño acto de traición que realicé con él a mi lado. En el momento en que mentí, el aire en el coche cambió. Se volvió pesado, frío. Sentí su mirada sobre mí. Ya no casual, sino inquisitiva. No dijo nada más, pero el silencio que se instaló entre nosotros fue peor que cualquier acusación. Fue el sonido de una grieta abriéndose en el suelo estable que habíamos construido. Miguel es mi puerto seguro. Lo digo en serio. Durante 2 años, él ha sido la antítesis de todo lo que vino antes. Es ingeniero, un hombre de lógica, de rutinas, de una paciencia que a veces me parece sobrehumana. Nuestra vida juntos es predecible. Cenas tranquilas, planes de fin de semana con semanas de antelación, la conversación recurrente sobre comprar un apartamento más grande. Él es amable, me ama de una forma calmada, constante, como una luz solar suave, no como el incendio que yo conocí. Él es el café de la mañana, el sonido de sus llaves en la puerta a las 6 en punto, la seguridad de que no habrá gritos, no habrá portazos, no habrá drama. Es el hombre que busqué activamente, el hombre que le presenté a mi familia con orgullo, el hombre con el que se supone que debo construir un futuro. Es la estabilidad hecha persona, y yo estoy profundamente agradecida por él. Antes de Miguel, estaba Javier. Javier no era un puerto, era una tormenta. Fue una relación tumultuosa, devastadora, de esas que te marcan a fuego. Con él, todo era intensidad. Los picos eran eufóricos y las caídas eran abismos. Era pasión y era dolor, a partes iguales. Era el tipo de amor que se consume a sí mismo, que te deja agotada, vacía, pero extrañamente viva. Terminar con él fue como una amputación. Sobreviví, pero una parte de mí se quedó allí, en medio de los escombros de lo que fuimos. Y aunque han pasado años, aunque estoy con Miguel, esa parte de mí sigue vibrando con el recuerdo de Javier. Es una nostalgia enferma, lo sé. Es la adicción a un veneno del que juré desintoxicarme. Es una cicatriz que sigue picando, recordándome el caos que una vez llamé hogar. Nuestra rutina, la de Miguel y yo, es el bálsamo que yo misma elegí. Es el antídoto consciente contra el veneno de Javier. Cada cena tranquila es un rechazo a las noches de insomnio. Cada plan de fin de semana es una afirmación de la previsibilidad sobre la espontaneidad caótica. Hablamos de hipotecas, de muebles, de dónde pasar las próximas vacaciones. Es todo tan sólido, tan tangible. Es exactamente lo que necesitaba. Lo que clamaba mi alma herida cuando finalmente logré escapar de Javier. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué esta melancolía secreta que me asalta en los momentos más tranquilos? ¿Por qué este sentimiento persistente de que mi vida real, la vibrante, la que importaba, es esa que solo existe en mi memoria? ¿Por qué la calma de Miguel a veces se siente menos real que la tormenta de Javier? El conflicto central no es la mentira en el coche. La mentira es solo un síntoma. El verdadero conflicto, la culpa que me carcome, es la deslealtad de mi deseo. Es estar sentada frente a Miguel, escuchándolo hablar de planos y proyectos, mientras mi mente está a kilómetros de distancia, revisitando una esquina, una pelea, un beso robado en la calle de Javier. Es la culpa de saber que este hombre maravilloso, paciente y bueno me ama en mi totalidad, mientras yo le ofrezco solo una versión editada de mí misma. Me siento como una impostora en mi propia vida. Él me dio refugio, y yo, en secreto, sigo mirando por la ventana, añorando la tormenta que casi me destruye. Siento que mi vida real es esta, la segura, pero mi vida secreta, la que me hace sentir viva, sigue anclada en el pasado. El desvío fue un impulso incontrolable. Mis manos giraron el volante antes de que mi cerebro consciente pudiera detenerlas. Fue un acto reflejo, como rascar una picadura que sabes que no debes tocar. Necesitaba esa dosis. Necesitaba sentir el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, la adrenalina de estar cerca del lugar del crimen, y lo hice con Miguel a mi lado. Su presencia hizo que la traición fuera doble. Su pregunta casual, ¿por qué por el centro?, no fue solo sobre el GPS.
En mi paranoia culpable sonó como, ¿dónde te fuiste? ¿Por qué me dejaste solo en este coche por un segundo? Y mi respuesta, tráfico, fue el intento torpe de cerrar la cortina, de ocultar el fantasma que acababa de sentarse en el asiento trasero. Pero él lo vio. Vio la sombra, aunque no supiera qué la proyectaba. El resto del viaje a casa fue una tortura silenciosa. El silencio de Miguel ya no era cómodo. Era un silencio pesado, denso, cargado de preguntas no formuladas. No encendió la radio. No comentó sobre el coche de al lado. Simplemente miró por la ventana. Su perfil tenso contra el paisaje urbano que pasaba. Podía sentir su quietud. Una quietud que no era pacífica, sino expectante. Él sabía que había mentido. Quizás no sabía el qué o el por qué, pero sabía que la palabra tráfico había sido una construcción, una barrera que levanté entre nosotros en un segundo. Y en ese silencio, nuestro puerto seguro se sintió de repente construido sobre una falla geológica. El hielo bajo nuestros pies se había agrietado, y yo era la única responsable. Los días siguientes, Miguel cambió. No me confrontó. No es su estilo. Él no grita, no exige. En lugar de eso, se volvió observador, hiperconsciente. Me observaba cuando yo creía que no miraba. Cuando estaba lavando los platos, me giraba y él estaba en el marco de la puerta, mirándome, con la cabeza ligeramente inclinada, como si intentara resolver un acertijo complejo. Dejó de iniciar las pequeñas conversaciones, los toques casuales. Su presencia física seguía allí, pero su ser emocional se había retraído a un lugar donde yo no podía alcanzarlo. Estaba presente, pero ausente. Estaba esperando. Y su espera era la acusación más ruidosa que jamás había escuchado. Sentía sus ojos sobre mí incluso cuando estaba en otra habitación, y ese escrutinio silencioso me estaba volviendo loca. Mi reacción a su retirada fue infantil y cruel. En lugar de aliviar su sospecha con verdad, me enfurecí. No con él directamente, sino con su paciencia. Su calma me sacaba de quicio. Su gentileza se sentía como un reproche. ¿Por qué no podía simplemente gritarme? ¿Por qué no podía exigirme una explicación? En el fondo creo que quería que fuera Javier. Quería que golpeara la mesa y me arrinconara contra la pared. Quería que igualara mi caos interno con el suyo. Pero Miguel no es así. Y como no me daba el conflicto que una parte enferma de mí anhelaba, empecé a crearlo yo. Empecé a sabotearnos. Dejaba los platos en el fregadero sabiendo que le molestaba. Olvidaba planes que habíamos hecho. Me volví irritable, cortante, una versión horrible de mí misma. La escena que lo rompió todo fue durante la cena. Habíamos estado comiendo en casi completo silencio durante 10 minutos. El sonido de los cubiertos contra la cerámica era ensordecedor. Yo estaba empujando un trozo de pollo por el plato, incapaz de tragar. Él estaba frente a mí, su rostro tranquilo, pero sus ojos estaban tristes. En un momento dado, extendió su mano sobre la pequeña mesa, su mano cálida, familiar, un gesto de conexión simple, un intento de salvar el puente. Iba a tocar mi mano, y yo me encogí. Fue un acto reflejo, instintivo. Retiré mi mano como si su toque fuera ácido, como si me quemara. El dolor en sus ojos fue inmediato, fue agudo. Una fracción de segundo de vulnerabilidad absoluta antes de que él lograra ocultarlo detrás de su máscara de calma. Retiró la mano lentamente, sin apartar la mirada de la mía. Dejó su mano sobre la mesa, sola, en el espacio que la mía había ocupado. El rechazo fue tan claro, tan brutal. Yo había elegido activamente al fantasma sobre el hombre que estaba frente a mí. Me sentí nauseabunda, pero paralizada por la culpa. No podía moverme, no podía decir, lo siento. El silencio en la habitación se volvió sofocante, cargado con el peso de mi retirada. Él no apartó la mirada. Mantuvo sus ojos fijos en los míos, su mano todavía en la mesa. Esperó un latido. 2. El silencio se estiraba, volviéndose delgado y quebradizo. Luego, habló. Su voz fue tan baja que apenas pude oírla, pero cada palabra aterrizó como una piedra. ¿Estaba tan malo el tráfico? La pregunta no fue sobre los coches. No fue sobre el GPS. Fue sobre todo. Fue sobre la mentira en el coche. Fue sobre mi irritabilidad de los últimos días. Fue sobre mi mano retirándose de la suya. Fue su forma de decir, lo sé. Sé que me estás mintiendo. Sé que me estás alejando. Y me está matando. ¿Por qué? No pude responder. No tenía palabras. El aire se había ido de mis pulmones. Me sentía completamente expuesta, desnuda,
atravesada por su pregunta tranquila e intensa. Hice lo único que hacen los cobardes. Huir. Me levanté abruptamente. La silla chirrió contra el suelo de madera. No tengo hambre, mascullé. Tomé mi plato, lo llevé a la cocina, dejé correr el agua sobre la comida intacta. Ni siquiera lo lavé. Simanete lo dejé allí. Y me fui al dormitorio. Cerré la puerta. No con llave, pero la cerré. Lo dejé allí, solo en la mesa, con la comida fría y su pregunta sin respuesta flotando en el aire. Estaba castigándolo por ser él. Lo estaba castigando por no ser Javier. Esa noche, la cama se sintió como un continente. Él entró horas después. Pude sentir el colchón hundirse bajo su peso. No se giró hacia mí. No intentó tocarme. Se acostó de espaldas a mí, en el borde mismo de su lado de la cama. Yo hice lo mismo, dándole la espalda al centro, mirando la pared. Estábamos a centímetros de distancia, pero había un océano helado entre nosotros. Dos extraños compartiendo una cama, separados por una mentira que yo había contado, y un fantasma que me negaba a soltar. Escuché su respiración, profunda y regular, pero no era el sonido reconfortante de siempre. Era el sonido de alguien que se había rendido por esa noche. Estaba borrando activamente al hombre más amable que había conocido. ¿Por qué estaba haciendo esto? Me lo preguntaba mientras miraba fijamente la pintura agrietada de la pared. Javier no era mejor. No era un amor más grande. Era solo más ruidoso. El recuerdo de él era un estruendo. Miguel era silencioso. Miguel era un susurro. Miguel era real. Javier era una fantasía. Una edición curada de momentos de adrenalina, donde mi cerebro había borrado convenientemente el dolor, el llanto, las noches de insomnio. Estaba cambiando el bien tangible y presente por el vapor intoxicante del pasado. Estaba aferrándome a los restos del naufragio porque tenía terror del mar en calma. ¿Qué pasaba si el mar en calma era todo lo que había? ¿Qué pasaba si la estabilidad significaba aburrimiento? Tenía miedo de ser vulnerable, pero mi miedo me estaba convirtiendo en un monstruo. Pasaron días. La tensión en el apartamento era un personaje más. Era una niebla fría que se instalaba en las esquinas. Nos movíamos a través de ella con una cortesía forzada. «Buenos días. ¿Necesitas algo del supermercado?» Era insoportable. Era peor que gritar. Era la muerte lenta de la intimidad. No podía vivir así. La culpa, el silencio, los ojos vigilantes y tristes de Miguel. Tenía que hacer algo. Tenía que romper el hechizo, de una forma u otra. Así que tomé una decisión. Una tarde, mientras Miguel estaba en el trabajo, cogí las llaves del coche. Tenía que volver. Tenía que ir a esa calle, sola. Tenía que verlo, el edificio, la puerta. Tenía que cerrar el ciclo, o al menos entender por qué seguía abierto. Conduje. Esta vez no había culpa, solo una determinación nerviosa. Mis manos temblaban ligeramente en el volante. Aparqué al otro lado de la calle, el edificio de Javier. Mi corazón latía con fuerza, pero era diferente. No era emoción, era anticipación. Me quedé allí sentada, mirando. El edificio parecía más pequeño, más gris, más normal. No era un santuario. No era un monumento a mi gran amor trágico. Era solo un edificio de ladrillos con ventanas. Nada más. Estuve sentada casi una hora, esperando. No sé qué esperaba. ¿Que él saliera? ¿Sentir algún tipo de revelación? ¿Sentir algo definitivo, ya fuera alivio o dolor? Pero no sentí nada. Solo un vacío incómodo. Entonces vi al portero. Era Ricardo. El mismo hombre que había trabajado allí durante años, el que me había visto llorar en el vestíbulo, el que nos había dado las buenas noches tantas veces. Me reconoció. Me vio en el coche y levantó la barbilla en señal de saludo. En un impulso apagué el coche y salí. Mis piernas se sentían débiles. Crucé la calle. No sabía qué iba a decir. Él me sonrió. Una sonrisa amable, profesional, pero con un toque de reconocimiento. «Señorita Sofía, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo ha estado?» Y la pregunta simplemente salió de mi boca. Estúpida, desesperada, antes de que pudiera detenerla. ¿Está Javier? La sonrisa de Ricardo se desvaneció un poco. La confusión cruzó su rostro, seguida rápidamente por algo que parecía lástima. «Ay, señorita, ¿Javier?» «No, ¿qué va?» Se rascó la nuca. El señor Javier se mudó hace más de un año. Casi justo después de que ustedes... Bueno, hizo una pausa, incómodo por haber tocado ese tema. Se fue de la ciudad, se mudó al sur, creo. Se casó, me parece.
dijo. Se casó con la misma naturalidad con la que habría dicho, hace calor hoy. Lo dijo como un hecho simple, mundano, como algo que no tenía ningún peso emocional. Se casó. Se mudó. Hace un año. Las palabras me golpearon, pero no como esperaba. No sentí celos. No sentí un nuevo dolor punzante. No sentí rabia. Sentí nada. Un vacío absoluto. Un silencio ensordecedor en mi cabeza. Se había ido. Había estado persiguiendo a un fantasma que ni siquiera estaba en la misma ciudad. El hombre cuyo recuerdo había permitido que envenenara mi relación actual. El hombre por el que había mentido. Por el que había hecho que Miguel se sintiera inseguro. El hombre que me hacía encogerme ante el toque de mi pareja. Ni siquiera estaba allí. Había seguido adelante. Se había casado. Había construido una nueva vida. Y yo seguía aquí, una idiota, aparcada frente a su antigua dirección. De repente, sentada en mi coche, con el motor apagado y el eco de las palabras de Ricardo resonando, lo entendí. La revelación fue devastadora en su simplicidad. No estaba embrujada por Javier. Estaba embrujada por mí misma. Estaba obsesionada con la versión de mí que existía cuando estaba con él. La chica apasionada, imprudente, herida, pero que se sentía viva. Había mantenido su memoria viva artificialmente, no por amor a él, sino como un escudo, como una excusa para no ser completamente vulnerable con Miguel, una excusa para no entregarme por completo, una excusa para no arriesgarme al dolor real y tranquilo de amar a alguien bueno. La calle ya no era la calle de Javier, era solo una calle. El apartamento no era un templo, era solo un edificio. El hombre al que le había mentido, Miguel, era real, tangible, y estaba sufriendo en casa. El hombre por el que había mentido, Javier, era una fabricación, un fantasma que yo misma había construido con mis miedos y mis nostalgias. Había sido infiel. No con otro cuerpo, pero sí con una memoria. Había permitido que el fantasma de un amor pasado ocupara el espacio que le pertenecía al presente. Había elegido el estancamiento emocional porque me parecía más seguro que avanzar. Conducir de vuelta a casa fue diferente. Mi mente estaba en silencio, pero no era un silencio pesado. Era un silencio vacío. Cuando entré en nuestro apartamento, la niebla de tensión seguía allí. Miguel estaba sentado en el sofá de la sala, en la oscuridad. La televisión estaba apagada. No estaba leyendo. Solo estaba sentado, mirando al vacío, esperando. Levantó la vista cuando entré. Sus ojos, apenas visibles en la penumbra, me hicieron la pregunta que no se atrevía a formular. ¿Dónde estabas? El aire era tan denso que se podía masticar. Sabía que este era el momento. No encendí la luz. Me quité los zapatos lentamente y me senté en el sillón de enfrente. El café de la mañana seguía en la mesa de centro. El silencio se estiró. Esta vez sabía que tenía que ser yo quien lo rompiera. No más mentiras, no más evasivas. No fui por el centro por el tráfico, dije. Mi voz sonó rasposa, ajena. Él no reaccionó, no se movió, solo me observó. Fui por la calle donde vivía Javier. Dejé que las palabras colgaran allí, en la oscuridad, entre nosotros. Y entonces, se lo conté todo. El impulso en el coche. La nostalgia. El sentimiento de ser una impostora. La visita de hoy. El portero. La boda. Le dije que había estado usando el recuerdo de Javier como una excusa. Una excusa para no amarlo a él, a Miguel, con todo lo que tenía. Que tenía miedo de que si soltaba ese pasado caótico, si aceptaba la calma, yo dejaría de ser yo. Que la intensidad de Javier me hacía sentir viva, y que la estabilidad de Miguel, aunque era lo que yo quería, me aterrorizaba. Pero me di cuenta hoy, susurré, las lágrimas finalmente cayendo, que ya no soy esa persona, que he estado estancada, aferrándome a un fantasma, y te he estado castigando a ti por ello. No pedí perdón, no busqué absolución, simplemente puse la herida abierta, supurante, sobre la mesa entre nosotros. Él escuchó. Escuchó todo el monólogo sin interrumpir ni una sola vez. Su rostro era una silueta ilegible en la oscuridad. Cuando terminé, el silencio que cayó fue diferente a todos los anteriores. No era frío, ni acusador. Era pesado, lleno de la verdad cruda que acababa de arrojar en él. Respiró hondo, un suspiro largo y cansado, que pareció salir desde el fondo de su alma. No se movió hacia mí, no vino a abrazarme. No me ofreció consuelo. La confesión era, en muchos sentidos, más dolorosa que la mentira.
pero al menos era real. Era la verdad. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, habló. Su voz era grave, áspera por la emoción contenida. ¿Y ahora qué, Sofía? No fue una acusación. No fue un ultimátum. Fue una pregunta genuina, práctica, dolorosamente real. ¿Vas a seguir conduciendo por calles que ya no existen? ¿O te vas a quedar aquí en esta casa? Dejó la elección suspendida en el aire. No me lo puso fácil. No me dijo que todo estaría bien. Me dio la responsabilidad de mi propia verdad. Y en ese momento, me rompí. Empecé a llorar, pero por primera vez en años no era un llanto por el pasado. No era por Javier. Era por el presente. Era por Miguel. Era por el daño que había hecho, por el tiempo que había perdido. Él no se movió para consolarme. Me dio el espacio, en la oscuridad, para decidir qué camino quería tomar realmente.